La escatología, mi hermano, dice aquí que para empezar diremos que la escatología no es una enfermedad, no es una bacteria, tampoco es un virus, sino que es una palabra compuesta que procede del griego eschatos, que quiere decir últimas cosas, y la palabra logia, que quiere decir estudio o tratado. Entonces, escatología o evento del futuro es una palabra compuesta de dos palabras, eschatos y logos. Traducido del griego al idioma común o español que nosotros, castellano, que nosotros hablamos, estamos diciendo escatología. O sea, el estudio, el tratado o la investigación de los eventos o los últimos eventos de la historia de la tierra. En segundo lugar, dice que veremos que este estudio no es para vanagloriarse. Cuando alguien llega a un estatus académico hablando de teología, tiene que estar consciente que entre más sepa, tiene que ser más humilde, tiene que ser más obediente y tiene que vivir más en santidad. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Fíjense bien, usted y yo conocemos la historia de Satanás. Satanás era, así de sencillo, el ministro de alabanza del reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Él era el ministro de alabanza. Y es más, en el libro profético del libro de Ezequiel dice bien claro que él era un querubín hermoso, que Dios lo formó con la mayor belleza. Él era lo más hermoso que había después de Dios, por supuesto. Pero el orgullo, la altivez, hizo que Satanás quisiera tomar posesión del trono de Dios. Entonces, por eso Dios lo destrona y lo envía hacia la tierra. Entonces, en segundo lugar, dice que usted y yo tenemos que analizar que este estudio no es para sentirse más que lo demás, no es para creerse más que otros, sino por el contrario, este estudio nos tiene que conducir a ¿qué dice ahí? A la práctica de la santidad. O sea, el hecho de estudiar los eventos futuros, la guerra de Armagedón, que el atamiento de Satanás, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, el ángel con el librito, los 144,000 sellados, la marca de la bestia, y bueno, ahí nos podemos mencionar un montón de eventos futuros del Nuevo Testamento. Eso no tiene que vanagloriarnos la cabeza ni llenarnos de humo, sino que tiene que servirnos como un puente a practicar más la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro que al que más se le da, más se le va a demandar. O sea, si Dios me permite a mí aprender su santa y bendita palabra, en aquel día, mi hermano, usted y yo no vamos a tener excusa delante de Dios, ¿verdad? Porque en aquel día el Señor le va a decir a usted que no sabías que tenías que diezmar. Y ese es un problema grave ahora en las iglesias, que mucha gente quiere liderazgo, quiere predicar, quiere cantar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero no quiere hacer lo principal, servir a Dios de corazón. Eso es lo principal. Entonces, nosotros tenemos que saber que este estudio nos tiene que conducir a practicar más la santidad, ¿verdad? Porque la santidad, dice ahí, es lo que más hace falta hoy en día. ¿A dónde? En todas las iglesias del mundo, no solo en el Samaritano, no solo en las asambleas, sino a nivel mundial. La santidad ya no es igual como era antes.
Por eso es que en muchos lugares, en muchas congregaciones y muchos de los ancianos que están en esta noche y que están en otras iglesias, no me dejarán mentir, el mover del Espíritu Santo ya no es igual. La gente antes salía del culto y se iba por las veredas y por las calles para la casa, y iban por las veredas, iban por las calles debajo de los grandes aguajes, debajo de las grandes tormentas, pero iban danzando y hablando en lengua de regreso para su casa. Hoy no. Hoy vamos hablando, pero otra cosa. Amén. Y ese es el problema. Entonces, este estudio lo compromete a usted y me compromete a mí a tratar de ser más santos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos, dice ahí, creen que Jesucristo viene otra vez? ¿No les oigo? Amén. Vale. ¿Y cuántos estamos viviendo en base a esa realidad? ¿Cuántos estamos viviendo una vida conservada, consagrada, en espera de la venida de Cristo Jesús? Ese es el problema. Que la iglesia ha descuidado su investidura. Por eso dice allí que Dios viene por una iglesia, oiga bien, sin mancha y sin arruga. Pero hay iglesias que cuando usted empieza a hablar de este tipo de teología, y es la verdadera teología, la santidad. Recuérdese que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tiene un solo nombre: santidad a Jehová. Que hoy ya no hablamos casi de eso, pero eso es otra cosa. Entonces, si los cristianos evangélicos viviéramos conforme a la santidad que Dios exige, ¿qué dice ahí? Nuestro mundo sería distinto. Yo me acuerdo que ayer mi hermana hablaba una palabra, pero tan hermosa. Dice que no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. ¿Y por qué evangelizamos a la gente y la gente no se convierte? ¿Ah? Como que ya no andamos en el espíritu. En vez de convertirse la gente, en vez de aceptar lo que nosotros le estamos diciendo, nos refutan lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Se ha fijado? Entonces quiere decir que es necesario la santidad. Vaya, hoy sí, entramos en materia. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. El apóstol Juan, allí en la primera epístola, dice una cosa bien especial. 1 Juan capítulo 3, le dije, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De qué purificación está hablando ahí? ¿De que se va a tomar una purga para limpiarse el organismo? No. Está hablando de una purificación interna, una purificación espiritual, una purificación que busque vivir en santidad. Aquí dice que 1 Juan 3:2-3 nos enseña que el hecho de estudiar escatología tiene que llevarnos a conducirnos y vivir en santidad. Yo ya no puedo, como cristiano evangélico, vivir, como decía el hermano cantante de allá mundano, a mi manera. No es a mi manera.
No es, y siempre lo he dicho, como el pastor dice, no es como el diácono dice, es como la bendita palabra de Dios lo ordena. Amén. Sí, así es. Pero si usted se fija, en las otras iglesias allá le dicen, hermano, y no es pecado usar aritos. No, hermano, si Dios lo que quiere es el corazón, traiga aritos, traiga argollas, traiga cadena, usted véngase. ¿Será verdadero evangelio eso? No es verdadero evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, que el pastor tal vez por no agredirnos, por no hacernos sentir mal, nos diga, está bueno, hermano, estése. ¿Pero por qué? Porque a veces los pastores albergan aquella esperanza que el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en su vida y lo va a hacer reflexionar a usted, y entonces usted va a cambiar de forma de vivir. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los conoceréis, ¿por qué? Por sus frutos. Y el árbol bueno da ¿qué? Buenos frutos. Y el árbol malo, ¿qué da? Malos frutos. La Biblia especifica que hay ovejas y hay... Algunos son cabritos y otros son cabros grandes. Amén. Entonces, aquí me está diciendo a mí Juan que el que espera ver a Jesucristo, el que espera reunirse con Él, el que espera estar con Él, se purifica a sí mismo. O sea, yo no voy a esperar que el diácono me diga que corrija lo que estoy, el error que tengo. Yo no voy a esperar que el pastor Armando venga y me diga, mire, lo que usted está haciendo no es correcto. No, yo me voy a meter en la cámara secreta, en la intimidad con Dios, y en oración Dios me va a hacer saber qué es lo malo que yo estoy haciendo, y yo solito me voy a corregir. Amén. Esa es la idea. Por eso dice aquí, Él mismo se purifica, dice. De manera que cuando usted haga eso y empiece a vivir en santidad, dice que la santidad va a afectar su vida, va a afectar su negocio, va a afectar su trabajo, su casa, su familia, va a afectar a sus vecinos, a su iglesia, y de forma grande, de forma especial, pueda que afecte hasta la nación entera y el país de donde usted es. Pero cuando la iglesia empiece, decía algo muy especial mi hermana anoche, y me gustó, que la gente le decía, vení, orá por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que creen que ella es sierva de Dios, que ella está siendo un instrumento de bendición dentro de su casa. Pero si mi familia me mira que ando todo mal parado, como decimos los salvadoreños, ¿quién me va a mandar llamando para orar? Entonces, 1 Juan 3:2 dice bien claro que usted y yo tenemos que autopurificarnos. Ahora bien, 2 de Pedro 3:10 al 12. ¿Ya lo encontró? Oiga lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán derechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas que han de ser deshechas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, está hablando a los evangélicos, andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué está diciendo andar? Andar está hablando de conducta, de conducirnos, de vivir, de practicar, de ejercer la santidad en nuestra vida. En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para qué, dice ahí, la venida del día de Dios. Usted y yo no nos estamos preparando porque va a venir el presbítero, porque va a venir el pastor general, o porque queremos que cuando el pastor ya muera o él se vaya, yo me quiero quedar. No, usted se está preparando porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia
limpia, honesta, sincera, que sea justa. Amén. Entonces, a nosotros el estudio de la escatología nos obliga a vivir en una vida santa. Dice aquí, el hombre ha tenido su día. ¿Sí o no? El hombre ha hecho lo que ha querido hasta el día de ahora. ¿Ah? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Mira, vas a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Lo contrario. ¿Qué es lo que usted le dice a su hijo cuando usted sale? Mira, voy a ir a hacer tal cosa, por favor, me haces esto y esto y esto y esto. Raritos y contados los hijos que hacen lo que les han dicho. Cuando ya regresa la mamá o el papá, solo esto hice porque yo ya no lo alcancé a hacer. O sea, los hombres por naturaleza queremos vivir a nuestra manera, como nos da la gana, ¿verdad? Entonces el hombre ha tenido su día y ha hecho todo lo que le da la gana. Pero ¿qué dice el 2 Pedro 3:10? Acabamos de leer ahí. Pero el día del Señor, o sea, ahorita es el día de nosotros. Dios respeta su libre albedrío y respeta el mío. No, si la hermana mulaca no quiere congregar, déjela que no se congregue, dice el Señor. No quiere orar, que no ore, no quiere ayunar, que no ayune, no quiere diezmar, no quiere orar. Ay, déjela, es problema de ella, es el día de ella. Por eso es que cuando uno evangeliza y predica, uno tiene que respetar el libre albedrío de la gente. Porque si Dios, siendo Dios, respeta el libre albedrío de la gente, ¿y quién soy yo para meterme? Entonces, nosotros tenemos nuestro día ahorita. El hombre tiene su día. Pero a mí, el apóstol Pedro me está diciendo en el versículo 10 que el día del Señor vendrá. Y cuando el día del Señor venga, hermano, entonces ya no va a ser el día del hombre, va a ser el día del Señor. Tal vez que suene mal la comparación, pero los delincuentes aquí afuera andan haciendo lo que les da la gana. Ellos roban, ellos hacen esto, hacen lo otro y hacen lo otro. Es el día de ellos. Pero llega un día cuando la justicia cae sobre ellos. Y entonces cuando la justicia cae sobre ellos, allí ya no es el día de ellos, es el día de la ley contra ellos. Así va a ser en aquel día. El día del Señor, cuando Él aparezca, ya no va a ser mi día, sino que va a ser el día de Él. Las normas, los parámetros, los mandamientos, las leyes de Dios, ¿en contra de quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque allí en Apocalipsis el Señor a cada rato dice, y el que tiene oídos, levante la mano quien no tiene oídos aquí. Ahí se nos llevó la que no nos trajo. No hay excusa. Entonces, obligadamente tenemos que andar. ¿Qué dice 2 Pedro 3:14? Veamos ahí. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? La venida del Señor. Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Señor, ¿a dónde llamó uno así? ¿A dónde? Ni buscado con lupa. ¡Qué tremendo! Fíjense que dicen como buscar una aguja en un pajar. Si eso es fácil. Si a usted se le cae una aguja en un pajar, agarre un imán y ¿qué es lo primero que va a prender en el imán? La aguja. Pero aquí Dios me está diciendo que quiere sin mancha, irreprensible y en paz. O sea que andamos en puros pañales. No hemos nacido. Pero esa es la escatología, ¿verdad? El hombre ha tenido su día y el día del Señor vendrá. Entonces, lo que Dios anhela y lo que yo anhelo también, y todos debemos anhelar, que entre más estudiemos la Biblia, nos ayude a conducirnos en temor, en respeto y en obediencia a Dios. Porque si usted empieza que porque ya sabe Génesis, que porque ya sabe Apocalipsis, que porque ya sabe Daniel, empieza a inflarse, va a estallar. Y se va a ver horrible.
¿Ha visto cómo se ven los sapos cuando se inflan? Disculpe la comparación, se ven horribles. Entonces, el estudio no es para inflarse, el estudio es para humillarse delante de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que anhelar. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Entonces, el estudio nos tiene que ayudar a vivir en santidad. ¿Qué dice Mateo 10:28? Búsquelo ahí, por favor. Para confirmar lo que le estoy diciendo, libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. 10:28, eso es bien especial. ¿Ya lo oyó? Hay tiempo, no se preocupe, búsquelo. Dice de la siguiente manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Él es el que tiene la autoridad para darnos la vida eterna o para quitarnos la salvación. Así es de que yo debo de respetar a Dios, debo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no hay otra cosa. No hay otra cosa que me lleve a eso. Pablo lo dijo de esta manera, 2 Timoteo 4:8. Dice, los que aman su venida. Pablo allí dice bien claro, 2 Timoteo 4:8, búsquelo conmigo, por favor. Allí Pablo está hablando de la gente que está esperando a Cristo Jesús. ¿Lo oyó? Dice, 2 Timoteo, ¿le dije? Sí. 4:8, estoy en primera, ahorita voy. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, cuando está hablando de su venida, está hablando y está confirmando que Cristo aparecerá nuevamente y ya no va a aparecer como el cordero inmolado que va a ser llevado a la cruz del Calvario, ya no va a aparecer como aquel hombre que vino a cargar sus pecados y los míos, sino que va a aparecer como Rey de Reyes y Señor de Señores, amo y Señor y Creador de todo el universo, para enjuiciar a todo aquel que no quiso nada. Entonces la escatología, mi hermano, tiene que servirle a usted para ser más temeroso de Dios. Y ahí dice bien claro los temas de estudio. Allí menciona como 7 o 8 temas, pero de esos quizás son como la tercera parte. Menciona que hay que estudiar al pueblo de Israel, hay que estudiar el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, el pacto nuevo que aparece en Jeremías 31, la iglesia en el plan eterno de Dios, la profecía de la iglesia, la inauguración de la iglesia, la definición de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Alguien que sepa? Según usted, ¿qué es iglesia? Un lugar donde voy, canto, aplaudo, ofrendo, diezmo, no. ¿Qué es iglesia, según usted? Iglesia, le dije aquel día, y algunos lo oyeron, viene del término iglesia. Y quiere decir apartado para Dios. O sea, reservado, guardado. Todavía les dije que hay restaurantes donde la gente paga la reservación y cuando uno llega a esos restaurantes, yo nunca he entrado y no sé si entraré, aunque me tiene sin cuidado, ¿verdad? Pero cuando uno llega, allí dice reservado y allí no puede sentar cualquiera, allí se sienta el que ha pagado esa reservación. Entonces, eso es iglesia. El lugar donde se reúnen los apartados y reservados para ser la esposa del Cordero mediante la sangre bendita del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Eso somos usted y yo. Cuando empecemos a vivir en santidad. Porque de lo contrario está difícil eso. Pero aquí dice, cabe mencionar que no hay otro tema en la Biblia que ocupe el lugar más importante que la segunda venida de Cristo. O sea, el sacrificio de Cristo en el Calvario no es tan importante. Es más importante
la segunda venida. Y usted me va a decir, ¿y por qué, hermano? Eso es herejía. Eso que usted está diciendo es anatema. No, Señor, no es anatema. ¿Por qué? Porque Dios prometió desde el principio de la creación, prometió que Él venía. ¿Por quiénes venía el Señor Jesucristo? Por el pueblo de Israel. Él no venía por usted ni venía por mí. Él venía por el pueblo de Israel. Por eso dice allá en Juan, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Allí entramos nosotros, pero no venía por nosotros. En cambio, aquí dice que ese tema es más importante. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios dijo que vendría por su pueblo y vendrá por su pueblo. Aquí dice, por cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, o sea, cuando el ángel visita a María, etcétera, etcétera, la teofanía, y llega y le dice que va a ser y tendrá, y allí por obra del Espíritu Santo, cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, dice que en la Biblia hay 8 menciones más de la segunda venida. Por decirlo así, si en la Biblia se mencionara 100 veces la primera venida de Jesús a la tierra, quiere decir que en la Biblia existirían 800 menciones sobre la segunda venida. Estos son estudios que los escatólogos hacen. Uno se pone a leer y a leer y a leer, pero solo leen como el... ¿Quiénes han visto al Correcaminos? En la televisión. ¿No? Así leemos nosotros. Los escatólogos no. Ellos ponen la Biblia, aquí la Reina Valera, aquí la de las Américas, aquí una Biblia de estudio, aquí el compendio, aquí el diccionario, aquí la cronología, aquí tienen la computadora para ver eventos del pasado, la historia, el libro Historia de la Iglesia, etcétera, etcétera, y revisan un libro, y revisan otro, y revisan otro, y hacen un apunte, y hacen otro. Total, cuando vienen a pasar unas 4 o 5 horas, tal vez han hecho una página igual a esta y ya les duele la cabeza. Eso se llama estudiar la Biblia. Según él, nosotros tal vez no lo hagamos así, pero lo que yo le quiero decir es que dice, uno de los métodos para estudiar a fondo la segunda venida de Jesucristo es estudiar todos los sucesos mundiales. ¿Cómo? A la luz de la Biblia. ¿Habrá tiempo de guerra ahorita? Sí. ¿Habrá hambre? Levante la mano quien de ustedes no ha comido alguna vez. Porque no ha tenido. ¿No le dé pena? Bueno, ya vio la misericordia de Dios. Pero hay gente que no tiene que comer. Entonces nosotros, dice, para empezar allí dice, para que analice usted a grosso modo, según el escatólogo, el susto de las Torres Gemelas en el 2001. Esa era obra satánica preparada. Lástima grande que como yo soy pobre, no, porque en el billete día 20 y en el billete día 5, allí se puede ver bien grabado la figura de las Torres Gemelas, cuando el avión impacta en las Torres Gemelas. Ahí se ve. No tengo un billete de esos, no porque se lo enseñaron, pero ahí se ve, se le dobla el billete en una forma especial y bien cabal se ven las 2 torres y se ve un montón de humo que sale para arriba. Entonces es obra anticipada, preparada con anticipación para ejercer en tal día y en tal hora. ¿Por quiénes? Por la iglesia satánica, eso no hay duda. Entonces dice, el susto del maremoto en Indonesia el 26 de diciembre del 2004, donde murieron 436.983 personas. Allí sí no le voy a decir que es obra satánica, allí es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ejerce juicio sobre esta tierra, ¿sí o no? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel quería salir en libertad a adorar a Dios, a Jehová, al desierto? ¿Qué dijo el faraón? No lo dejó ir. ¿Y cuál fue lo que Dios hizo para que el faraón dejara libre al pueblo de Israel? Le mandó, ¿cuántas plagas fueron? ¿Ah? ¿Cuántas?
Bueno, ¿en qué estamos? Sáquenme de la duda. ¿Fueron 7 o fueron 10? ¿Ah? Bueno, entonces quiere decir que aquí hay alguien que ha leído mal o ha oído mal. ¿O no ha leído? Son 10 plagas, hermano. Son 10 plagas, no se equivoquen. Ya vio que bien fácil cometemos pecados nosotros. Imagínense que su hijo le diga, papi, ¿y cuántas plagas fueron? 7, hijo. Ya mintió. Y bueno, y lo peor del caso, que hizo caer en el error al cipote. Fueron 10 plagas. Entonces, ¿qué? Ahí está el juicio de Dios. Dice, el susto que llevó a Estados Unidos con los huracanes Katrina y Rita. O sea, todo esto confirma, el último, el de ahora. Japón, hoy, tembló, 6 grados en la escala de Richter. Traté de bajar la información ahora, pero todavía no había nada. O sea, Dios está hablando y Dios está diciendo que nosotros debemos de vivir en santidad. Lástima grande, la gente no quiere entender. Aquí dice, Dios habló, dice, por medio de juicios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué mandó el diluvio el Señor? Por el pecado y la maldad del hombre. ¿Sí o no? Porque estaba cansado ya del pecado y la maldad del hombre. ¿Por qué Dios les confundió la lengua allá en la Torre de Babel en Génesis capítulo 11? ¿Ah? Por el pecado de desobediencia. Dios les dijo, crecer y multiplicar y llenen toda la tierra. No, ellos allí querían estar todos hechos puñitos en la colonia de la reina. No, es que yo aquí me estoy. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? Deja tu casa, tu parentela y tu tierra, y haré de ti una nación grande. Nosotros nos dice el Señor, allá hay una iglesia, andate para allá para Candelaria. No, yo no me voy porque yo tengo que cuidar a mi suegra. Así somos nosotros. Entonces, Dios por eso utilizó el juicio de la Torre de Babel y el juicio de las plagas de Egipto, que ya vimos que son, ¿cuántas dijo usted? Vale, hoy sí ya le quedó claro. No vayan a estar diciendo 7. No vayan a estar diciendo 7. Cuando le pregunten de las plagas que cayeron sobre el juicio, mírese las 2 manos para que no se le olvide. 10 plagas. Entonces, de manera que Dios siempre ha hablado, pero el hombre, miren, ¿quiénes se acuerdan del chascarrillo del sacerdote y el sacristán? ¿Se acuerdan los que les conté? ¿Ah? Que uno le decía, ¿quién está robando las ofrendas? No se oye. Y después pasó el otro, ¿y cómo le dijo? ¿Quién le quiere quitar a mi señora? No se oye, hijo, le digo, vámonos. Así somos nosotros, no queremos oír. Dios nos está diciendo que nos humillemos, que obedezcamos y respetemos su palabra, y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Entramos en el primer punto, el pacto abrámico. Ese es el primer punto para estudiar la escatología, porque en las promesas de Dios hacia Abraham hay puntos que ya se cumplieron, pero hay puntos que no se han cumplido. El pacto abrámico dice que es mejor conocido como el padre de todos los pactos. ¿Por qué? Porque es el primero, es el principio, es conocido como el padre de todos los pactos. Dice que se menciona en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. Busquémoslo a ver qué fue lo que le dijo el Señor ahí a Abraham. El Señor le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa, el pacto de Dios para con Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, de su casa, de su familia y de su parentela, y que le llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Así dice ahí, aunque la Biblia no lo dice así, pero es un término que nosotros usamos. Pero también le hizo 3 promesas
Ahorita vamos a estudiar las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham. Y lo primero que usted y yo tenemos que ver, que allí quien promete y quien se compromete es Dios. Dios, no es el hombre. Este pacto por eso es especial, porque es Dios adquiriendo un compromiso con la nación de Israel, con el padre Abraham. Entonces allí dice Génesis 13, 14 al 18. Allí Dios le reitera a Abraham la promesa que le hizo. Dice, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia, ahí está una parte en el 15, ¿cómo dice? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para... ¿Se habrá cumplido eso ya? No, no, porque ahorita el pueblo de Israel tiene un montón de enemigos alrededor que lo que quieren es matarlo, borrarlo del mapa. Entonces esa parte no se ha cumplido. Entonces Dios reitera allí las promesas de tierra, dice, simiente y bendición. Pregunto yo, ¿usted es simiente del padre de Abraham? ¿Sí o no? ¿Ah? Levante la mano los que dicen amén. Tiene miedo, no tenga miedo, hermano. Sí. Es mejor equivocarse una vez que ser ignorante toda la vida. ¿Me entiende? Levante la mano el que se cree simiente del padre Abraham. Todos somos simientes del padre Abraham. ¿Por qué? Porque el padre Abraham se le nombró el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros somos simientes, no somos judíos, pero somos simiente espiritual. Hay varios tipos de simiente. Hay simiente física, hay simiente espiritual, ¿verdad? Entonces, allí vamos a ir entrando, ya va a ver, se le van a ir quitando un montón de telas de arañas que usted tiene todavía en el cerebro. A mí ya, con estos 4 o 5 días que he estudiado, se me han quitado quizás como una 20. Y grande, sí. Entonces, aquí dice que Dios le promete tierra, simiente y bendición. ¿Qué dice Génesis 15 y 16? Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y lo hizo emigrar, entonces Dios lo sacó. ¿Por qué lo sacó? Aquí dice bien claro, leemos la porción que tenemos abajo. Cuando fue que Dios sacó a la descendencia de Abraham de Egipto, lo sacó cuando la maldad de los amorreos llegó a su colmo. La palabra amorreo se refiere a todos los pueblos que vivían en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, o sea, la tierra de Israel. Entonces, todos nosotros, dice aquí, debemos creer que Dios hará algo parecido en los postreros días, porque este mundo en el que vivimos está en un estado terriblemente lleno de corrupción, maldad y violencia. Y cuando la maldad de este mundo llegue a su colmo, ¿qué va a pasar? Dios va a sacar primeramente a su iglesia y después a su pueblo escogido, tal como lo hizo en el tiempo de Abraham. ¿Cómo es que va a sacar a su iglesia? ¿Qué dice el Tesalonicense? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta
descenderá del cielo. ¿Ah? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice Pablo, nosotros, los que hayamos quedado vivos, nos juntaremos con Él en las nubes o en los aires. ¿Cómo dice? El rapto. Así va a levantar a su iglesia. ¿Cuándo la va a levantar? Lo mismito que él hizo allá en Génesis 15, 16, que dice que cuando llegó la maldad de los amorreos a su colmo, o sea, cuando se le agotó la paciencia al Señor, él sacó al pueblo de Israel para que no padeciera la maldad. ¿Por qué el Señor envía a sus ángeles a la casa de Lot? ¿Ah? Lo mandó con una misión. ¿Cuál era la misión de los ángeles? Avisarle a este hombre que se fuera de ese lugar, que abandonara ese lugar. ¿Pero por qué lo sacó? Porque iba a destruir. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes que el día que Cristo piense ejercer juicio sobre esta tierra, primero nos va a sacar a nosotros, primero nos va a levantar a nosotros y después fuego de Dios sobre esta tierra. Eso es la escatología. Llegar al conocimiento pleno y claro de la verdad de Cristo. Pero hay gente que anda diciendo que la iglesia va a pasar en la tribulación, que Jehová reprenda al diablo. La iglesia no va a pasar tribulación. Porque si eso hubiera pasado, Dios no hubiera sacado a Lot de allá de Sodoma y Gomorra. Si eso hubiera pasado, este versículo 15 y 16 del capítulo 15, no diría bien claro. Aquí dice, y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Qué quiere decir eso? Que él iba a morir y será sepultado, dice, en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, o sea, los voy a traer de regreso al pueblo de Israel a esta tierra. ¿Por qué? Porque aún no había llegado al colmo la maldad de los amorreos. La promesa de Dios es que Él los iba a sacar bien. Entonces Dios primeramente saca a su iglesia y después a su pueblo escogido. ¿Cuál es su pueblo escogido? ¿Ah? Israel. ¿Y cómo va a sacar a Israel? Use el cerebro. Use el cerebro. Yo sé que usted lee Biblia y a mí me gusta que use el cerebro. Los señores de por ahí dicen que solo 144,000 son salvos. Que Jehová reprenda al diablo. Porque el libro de Apocalipsis enseña que Dios va a levantar a 144,000 judíos en aquel tiempo. 12,000 de cada tribu. Así es como Dios va a sacar. Por eso dice allá, y estos que están aquí, ¿quiénes son? Son los que han salido, como dice. Y la iglesia que le dije, no va a estar en la tribulación. Entonces, los que Dios va a sacar, esos 144,000, son los judíos, el pueblo de Israel. Por supuesto, los que han creído en el Señor Jesucristo, le han servido, le han adorado, le han amado, le han respetado y le han obedecido. Porque Dios no viene a agarrar, como los caterantes, este pelón me llevo. No, ahí no se puede. Dios conoce su gente. Amén. Entonces así Dios va a sacar a su pueblo. Por eso dice aquí, primero a su iglesia y después a su pueblo escogido, tal como lo hizo en el tiempo de Abraham. ¿Qué dice el versículo 17? Capítulo 15, versículo 17 de Génesis. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía que. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Ya vio que ahí está la preguntita. ¿Qué será? Se lo dejo de tarea. Y sucedió que puesto el sol, se lo voy a leer completo para que lo entiendan.
Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, o sea, cuando llegó la noche, y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El horno de fuego representa el juicio de Dios sobre la maldad. El horno de fuego representa el mismísimo infierno que Dios ha preparado para Satanás y todos sus demonios y todo aquel que le quiera seguir y le quiera servir a él. Eso representa. Génesis 15:18, ¿cómo dice? En aquel día hizo Jehová un pacto ¿con quién? Ahí estamos viendo el pacto abrahámico. Es el padre de los pactos, el primer pacto, donde Dios le dije yo a usted, se compromete con Abraham. ¿Ya? Y cuando Dios se compromete, ¿qué dice el número 23:19? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le prometió a Abraham y le va a cumplir. Le va a cumplir. Le prometió que le establecería un reino para siempre y se lo va a establecer. Entonces, a la descendencia de Abraham, ¿quién fue la descendencia de Abraham? Ahí entramos nosotros. ¿Cómo dice ahí? El Padre, ¿qué dice Romanos 4:11? Libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tiene? Amén. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos. ¿Cuántos creyentes hay en esta noche? Amén. Creyentes no circuncidados. Allí es donde Dios une a los gentiles con los judíos y nos da los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, responsabilidades, mandamientos, leyes. Ah, no, hermano, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. O sea, para hacernos mejor de lo que somos. Entonces, su descendencia somos todos los que creemos en Cristo. Dios le prometió a Adán darle una porción de tierra desde el río Egipto hasta el río Éufrates. El río Egipto no es el propio río Egipto, es un río que estaba llegado cerca al río Egipto, no es el Nilo, perdón, es un río que estaba ya para entrar a Egipto, un río algo pequeño, no es el río Nilo. Ahora, el Éufrates es el mismo y siempre ha estado en el mismo lugar, es el que estaba a la par de Babilonia, la parte del Éufrates estaba fundada la tierra de Babilonia, donde estaba, que le enseñé la semana pasada, que era el monte Sinar, donde allí se fundó Babilonia. Y que hoy, ¿qué es lo que hay por allí? Dijimos, el famoso Vaticano, que quiere decir vatinicio, adivinación o presagio, presagio, perdón. Entonces, Dios le permite a Abraham y le da esa gran porción de tierra. Génesis 17, 15 al 27, entonces Dios le da a Abraham la circuncisión como señal del pacto. Le confirmó el pacto. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, lo bendice. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que creer las promesas de Dios. En esta dice, en la profecía dice de Lucas, cuando en Lucas, cuando el ángel se le aparece a María y el Espíritu Santo cae sobre Zacarías,
Cuando cae sobre Zacarías el Espíritu Santo, allí se vuelve a mencionar otra vez el pacto que Dios le hizo a Abraham. Por si fuera poco, Dios lo vuelve a recalcar en Hechos capítulo 3, versículo 25 y en Hechos capítulo 7, versículo 8. Entonces, es necesario estudiar, dice, el pacto de Dios con Abraham para lograr comprender. ¿Por qué? Porque esa es la raíz de toda la escatología. Y usted no puede conocer un árbol de mango, un árbol de aguacate o un árbol de cualquier tipo que sea sin saber que ese árbol tiene raíz, porque si no tuviera raíz, no existiera el árbol. Entonces, para llegar a conocer la escatología, le dije desde el guión, vamos a estudiar el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. ¿Por qué? Porque es necesario. Y el nuevo pacto, Jeremías 31. El nuevo pacto ya nos abarca a nosotros. Es necesario estudiar. Todo el programa de Dios en la Biblia está fundamentado en el pacto abrámico. Es más, en el Santo Evangelio de Mateo, en el libro empieza diciendo hijo de David, hijo de Abraham. Allí confirma el pacto de Dios con Abraham. Entonces, la escatología dijimos que era. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Qué es escatología? Porque si yo le digo que me pregunte, no me va a preguntar, entonces mejor le pregunto yo a usted. Así me pasa el domingo. ¿Alguna pregunta, hermano? No, ninguna. Y yo cuando ya pregunto ya no contestan. Entonces, dijo un maestro en el instituto, bueno, digo, como no hay preguntas, digo, aquí solo puede haber una cosa. Esa es señal de que o lo entendieron todo o no entendieron nada. ¿Cómo? Le dije que escatología venía de la palabra. Allí lo tiene, hermano, léalo, que no le dé pena. Quiere decir últimas cosas, últimos acontecimientos. ¿Ya? Y logos, ¿qué quiere decir? Estudio o tratado, ¿verdad? ¿Por qué es necesario estudiar la escatología, hermano? Tengo 2 minutos. ¿Por qué debemos estudiar la escatología? Para aprender a vivir más en santidad. Que el estudio no nos vaya a enfermar. Hay gente que cuando ya se puede 3, 4 versículos, ya se sube aquí para querer impresionar. Eso no sirve. Eso no sirve. Porque el que se exalta será, y el que se humilla será exaltado. ¿A dónde quiere estar usted? ¿Arriba o abajo? Entonces hay que humillarse, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Le quedó claro lo que hablamos? Por eso es esto, miren. Miren, hermanito lindo, en el amor de Cristo, por eso es la hoja. Le voy a dar un consejo. Cómprese un faste y cómprese un folder. Le abre 2 hoyitos aquí con el sacabocado y lo va guardando. Y lo va guardando. Algún día usted va a estar aquí. O no sé yo, en alguna otra iglesia. Y le van a decir, hermano Pancho, ¿cree que nos puede dar una enseñanza? Amén. Usted se va a ir al folder y va a sacar su enseñanza. Pero si usted cuando llegue lo agarra para juntar huevo y cocer frijoles, o lo agarra para ir al baño, que es peor, no le va a ir. Esta es la importancia de la copia. Que usted lo repase, que usted lo estudie, y si algo no le queda claro, por favor, pregúnteme.